Muy buenos días, qué placer poder saludarles a todos ustedes que están en sus hogares. Pues sintonizando esto que es Saludando con Información en Salud y Bienestar. Somos tu conexión con la salud. Hoy dándole la bienvenida a esta semana y en un mes donde hemos conmemorado el Día Mundial del Sueño. Tenemos un invitado que ya es amigo de la casa, agradeciendo al doctor José David Jiménez Mirabal, neurólogo y neurofisiólogo, que nos acompaña en este día. Sí, muy buenos días, Alma. Encantado de estar aquí nuevamente. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre es grato estar por aquí hablando de temas tan interesantes. Gracias a usted, doctor. Yo tenía un tema con producción de ello, pero señora, es también el día de la epilepsia mundial en esta semana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a dividir al doctor? Pero hoy nos convoca el tema del sueño, doctor. Es mucho lo que se dice de los trastornos del sueño. A veces nosotros subestimamos, ¿verdad? El factor de dormir bien. Y se dice que incluso esos trastornos son una epidemia silenciosa que están atentando contra la salud física y emocional. Sí, así es. Indudablemente, los trastornos del sueño, pues son muy variados. Hay más de 80 tipos de diferentes trastornos del sueño, pero en global sí están afectando y hay un incremento en la incidencia de estos trastornos. Y creo que en parte muy probablemente por el estilo de vida que estamos llevando, ¿no? Cada vez vivimos un poquito más rápido y eso pues ha ido llevando de que en muchos de nuestros circuitos neuronales y también de los transmisores que se encargan de todo esto pues se vean un poquito más afectados, sobre todo en ciertas personas. Eso iba a preguntar, o voy en este momento, y es el punto de la relación del buen sueño con el desarrollo cerebral en cada una de las etapas de nuestras vidas. Sí, claro, es importantísimo porque durante el sueño es cuando hacemos muchas de las funciones que son necesarias para poder estar durante el día trabajando bien. Dentro de ellas, pues en el caso de las edades de los niños, pues necesitamos el sueño para que durante el sueño, sobre todo durante el sueño de ondas lentas, el sueño profundo, que es donde se libera una hormona, que es la hormona de crecimiento, pues los niños evidentemente necesitan más tiempo durmiendo por esa misma razón, porque necesitan crecer, ¿no? Y a medida que vamos, pues que el ser humano va creciendo en edad, pues también va necesitando de otras cosas. En el caso ya de los adultos, pues evidentemente durante el sueño es donde se integra la memoria, donde el sistema linfático, que es la parte que se desintoxica el cerebro, es durante las fases de sueño también profundo. También la parte del sueño REM es importantísimo porque es donde existe la atonía de todo el cuerpo. Entonces, el sueño, que es básicamente una tercera parte de nuestra vida aproximadamente, o debería serlo. Debería, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues sí, es una parte fundamental que sea de calidad y de cantidad también. Yo siento que le estamos robando tiempo al sueño para poder enfrentar la realidad que vivimos. Me voy a adelantar, doctor, porque usted mencionó el tema de los niños, de los adolescentes, y a raíz de que ahora está en la palestra esta serie de Netflix, Adolescencia, Ujú. donde los padres entendían, por ejemplo, que su hijo estaba durmiendo y estaba quizás en el chat, ya sea a través del celular o de las computadoras. ¿Cómo debemos hacer hincapié en estar como padres atentos? Claro, claro que sí. Y esto es importante porque ese retraso muchas veces que ocurre en las fases de sueño, o sea, los niños se acuestan más tarde viendo pantalla, esto produce un retraso y evidentemente produce que las personas ocupen menos tiempo dentro de las fases que son necesarias para un sueño de calidad. Y esto va a repercutir en ese niño o en ese adolescente durante el día. ¿Por qué? Porque no va a poder rendir lo que tiene que rendir. En la escuela, en las actividades normales del día a día, ese joven o ese niño no va a poder hacerlas con tanta facilidad, ni poder tampoco concentrarse lo suficiente para que al día siguiente se pueda memorizar todo eso. Porque las pantallas, y esto es importante porque gran parte de los problemas que tenemos actualmente, sobre todo con las pantallas, con la luz blanca, y es que esto inhibe una parte importante de la primera fase del sueño, donde anterior a dormirnos, pues debe empezar a secretarse melatonina.
y pues esto no se produce cuando hay luz blanca o cuando hay pantalla. Entonces, al no producirse suficiente cantidad de melatonina, pues se tarda más tiempo en quedarse dormido y también la calidad del sueño no es igual y empieza lo que son los despertares durante la noche, esa fragmentación del sueño. Y de ahí lo importante de las medidas de higiene del sueño, sobre todo en los niños y en los adolescentes. Tratar 1 o 2 horas antes de irse a acostar, todos los días que sea a la misma hora, y que quitar todo lo que es luz blanca, o por lo menos 1 hora o 2 horas antes de que ese joven o ese niño se vaya a acostar. Esto también se le aplicaría a los más adultos, doctor, porque muchas veces queremos, entonces, esas recomendaciones. El doctor dijo, ven, a los hijos se lo vamos a aplicar, pero nosotros seguimos quizás haciendo conductas erradas a la hora de mantener un sueño de calidad. Claro, claro, claro que sí. Y bueno, no, yo siempre le digo a los pacientes, no todo el mundo es igual. Hay personas que se duermen fácilmente, ¿no? En cualquier silla, no es normal tampoco, pero que fácilmente alcanzan un sueño de calidad. Pero hay personas que sí tienen una fragilidad, eh, que hay componentes genéticos que pueden predisponer a ese paciente para que presente un problema, un trastorno, ya sea de insomnio o cualquiera de los demás. Entonces, las medidas de higiene del sueño son importantes a cualquier edad. Sobre todo hay que llevar a los pacientes que tienen algún trastorno del sueño, y con eso me refiero a que son pacientes que sienten que su sueño no es de calidad o que no duermen lo suficiente. Estas personas deben cumplir sí o sí con todas las medidas de higiene del sueño, que son muchas. Dentro de ellas, pues la que hablamos, ¿no? De tener un horario para acostarse, una rutina de sueño, que no haya luz pantalla, luz blanca, un tiempo antes, hacer ejercicio, llevar una vida saludable, tratar de que el ejercicio sea temprano o en la mañana o en la tarde, así como también no fumar, no tomar alcohol. Y tener un horario también de cena que sea un poquito más temprano, que no sea una cena muy fuerte. Sabemos que aquí en el Mangú, ¿verdad? Es difícil, Y pero, después de las 9. pero sí, sí, hay que tratar de que sea un poquito temprano para que logremos ese sueño de calidad. El siguiente capítulo, en el siguiente segmento, cuando vengamos de la pausa, en un ratito, yo le voy a hacer unas preguntas más sociales al doctor de esa relación del sueño y la cena. Pero mientras usted hablaba que tenemos más de 80 trastornos del sueño, ¿cuáles son los más vistos por ustedes en esta consulta con el paciente dominicano? Sí, es correcto. El insomnio es la causa número 1 de consulta por un trastorno del sueño. Aproximadamente el 30% de todos nosotros, los adultos y niños por encima de 12 años, el 3 de cada 10 va a tener insomnio en algún momento de su vida. Y a medida que vamos envejeciendo, eso va aumentando hasta un 60, un 70%. O sea, quiere decir que esta es por mucho el trastorno mucho más frecuente que existe. Luego de ahí sigue la parte de los trastornos respiratorios durante el sueño, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, las apneas. Y luego de ahí ya lo que seguiría es los trastornos del movimiento, entre ellos que son relacionados con el sueño, como es el síndrome de piernas inquietas. Es decir, el tema del ronquido. Doctor, sabemos que Eh, hay muchos que no roncan, pero las parejas o con quienes duermen, ¿verdad?, comparten habitación, pues son testigos de que es lo contrario. ¿Cuándo debemos de buscar ayuda por la apnea del sueño? ¿O cuál es la diferencia entre roncar y tener apnea? ¿Y cuándo ir donde un neurofisiólogo? Porque muchas veces también he escuchado que si vamos a un neumólogo o que si vamos a un otorrino, ¿cuál es sí. esa diferencia? Sí, prácticamente el ronquido no es en sí un problema. Puede ser parte de una enfermedad o puede ser el síntoma solamente. La O sea, alerta. la roncopatía puede ser solamente roncopatía, pero puede ser parte de algo más, como es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, donde sí se engloba los ronquidos junto con las apneas o hipopneas, que es la disminución también en la respiración durante al menos 10 segundos, y la apnea, que es el cese total de respiración por al menos 10 segundos. Entonces, lo importante de saber si es o no es porque tienen tratamientos diferentes. O sea, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, dependiendo su severidad, debe ser tratado sí o sí. La roncopatía también tiene sus tratamientos, pero es muy diferente al final de cuentas. Y el pronóstico también de ese paciente es diferente porque son enfermedades que son diferentes. Entonces, la importancia de ir y hacerse un estudio
de polisomnografía, que lo realizamos los neurofisiólogos, es porque en el estudio de la polisomnografía podemos determinar si esto nada más es pura roncospatía o si hay un problema de apnea del sueño y qué tan severo es ese problema, qué tan grave es y cuál es el tratamiento que debe llevar ese paciente, y damos recomendaciones con respecto al manejo a seguir en ese paciente para que pueda resolverse esta parte. En ese sentido, cuando nosotros queremos buscar soluciones, ¿hay después de ese estudio y después de ese diagnóstico maneras de mejoría? Claro que sí, claro que sí. O sea, el tratamiento, si fuese el caso, la necesidad de un equipo de presión positiva, o sea, de un CPAP, o ya no, anteriormente decíamos CPAP, casi todos son autopaps, pero de un sistema de presión continua hacia la vía aérea, resuelve la enfermedad en sí. O sea, no la cura, porque hay que saber que no hay cura para esto, pero sí resuelve el problema y esta persona puede llevar un estilo de vida normal. Estamos hablando, o sea, de una vida normal y su riesgo, porque esto es importante. Justo hace unos días salió un artículo muy importante donde estaba establecido que los problemas de los trastornos del sueño que incidían de forma negativa en la calidad de sueño, como es la apnea obstructiva del sueño, incrementaban un 28% el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Y esto ya está demostrado. Entonces, tratando a ese paciente, poniéndole el tratamiento que debe llevar dependiendo de la severidad de la apnea, pues reducimos ese porcentaje a la normalidad, o sea, a lo que otra persona que no tiene el mismo riesgo. Usted hablaba del insomnio como una de las principales causas, vamos a decir, una de las razones por las que el paciente visita, ¿verdad? Sí. Para chequearse un trastorno del sueño. ¿Qué causa el insomnio? Y realmente cuando uno lo está padeciendo, pienso que también debe haber mucha incertidumbre en el proceso. Entonces, esa esperanza que ustedes llevan para acompañar de la mano al paciente. Sí, es importante siempre tratar de enfocarnos en la causa. La temporalidad del insomnio es importante también. No es lo mismo un insomnio que es agudo, o sea, que es reciente, que tiene menos de un mes, a aquel que tiene más de 3 meses, donde ya es crónico. Entonces hay que enfocarnos mucho, tratar de encontrar si existe una causa para ese insomnio y tratar la causa. Lastimosamente, gran parte de los pacientes que tienen insomnio, dígase, definiendo insomnio como la incapacidad para quedarnos dormidos rápidamente, o que nos despertamos muchas veces o que nos despertemos muy temprano. Cualquiera de esas tres cosas que usted tenga, probablemente tenga insomnio. Entonces, esos pacientes que realmente pueden tener esa enfermedad, pues habitualmente hasta un 7, o sea, 7 de cada 10 pueden tener algún trastorno, ya sea del ánimo o afectivo, depresión, trastorno de ansiedad, trastorno de estrés, trastorno de depresión o de ansiedad, o también puede tener otra causa que sea diferente, como es el caso de la apnea obstructiva del sueño, que cuando está en sus fases más avanzadas puede producir insomnio también. Entonces se mezcla. Uno puede traer la otra. Es correcto. Eso se llama OSA. Es cuando se mezclan dos entidades. Y esto es muy frecuente que ocurra también. Los pacientes pues empiezan a roncar, luego hacen apneas y no visitan al médico y siguen así. Entonces, ¿qué pasa? Esa desaturación que ocurre durante la noche empieza a ser más profusa, esa paciente empieza a presentar más hipoxemia, y eso va alertando al cerebro, decir, bueno, que si cada vez que te duermes profundo no me llega oxígeno, pues no te vas a dormir. Entonces, es como una forma así de decirlo, y esto va produciendo que esos pacientes empiecen a presentar insomnio y fragmentación del sueño, y un sueño de poca calidad. Y a la larga, esa falta de oxígeno en el cerebro, aunque sea por microsegundos, hace un efecto negativo. Claro, indudablemente. Y sabemos que, como te decía previamente, los efectos cardiovasculares, los efectos metabólicos, o sea, estamos hablando de pacientes que empiezan a padecer diabetes, o aquellos que ya tienen diabetes se les hace difícil control. Los pacientes que sufren de hipertensión se hace difícil control también la presión arterial, así como otras enfermedades que son inmunológicas y también enfermedades que hemos estado viendo últimamente que son neurodegenerativas, el Parkinson
también salió un estudio reciente que sabemos que tratar los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño reduce esa posibilidad de poder presentar enfermedad de Parkinson, un trastorno del movimiento. Usted se me adelantó con la respuesta y qué bueno, porque así puedo hacer otra pregunta. Y era que muchas veces subestimamos como que no dormir, pero no me duele. De repente no me duele, como cuando yo tengo un dolor tal vez en un dedito y voy al ortopeda, por ejemplo. En este caso, doctor, ¿cuál es el signo de alerta? Porque independientemente de que la falta de sueño usted entienda que no nos está haciendo un efecto negativo, el doctor acaba de decir cómo puede somatizarse o reflejarse físicamente. Claro. Sí, habitualmente esto es curioso porque en el caso de los hombres, casi siempre las mujeres son las que lo llevan a la consulta. Oiga, doctor, no me deja dormir con los ronquidos y luego deja de respirar y tengo yo que estarle dando codazo y entre otras cosas, o empieza la mujer a decir, no, pues yo necesito que me mediquen porque mi esposo no me deja dormir. No, pero entonces ahí hay doble problema de trastorno. Claro que sí. Entonces, no, vamos a tratar la causa, no el esposo. Entonces, sí, ese puede ser una de las cosas que hacen llevar al paciente a la consulta. Y otra es los pacientes que se sienten muy fatigados durante el día, que les dificulta la concentración, que tienen dolores de cabeza recurrentes, que tienen olvidos frecuentes, que están irritables, que se sientan y en cualquier espacio que estén cómodos se pueden quedar dormidos fácilmente. Todas estas son cosas que pueden alertarnos de que algo no está bien durante el sueño, o sea, en la noche. O sea, que hay un disturbio en la calidad del sueño o en la cantidad de ese sueño que está produciendo o está repercutiendo de forma directa y negativa en la calidad de vida de ese paciente. Doctor, esas personas que dicen duermo pero amanezco cansado o en el día se están durmiendo. Sí, exactamente, es eso mismo, ¿no? Es probablemente un trastorno del sueño que mediante una exhaustiva interrogatorio y anamnesis de los pacientes podemos determinar qué está pasando, si es un problema respiratorio. Vamos a decir que dentro de todos esos trastornos que hemos dicho, más de 80, se engloban básicamente que si es un problema de insomnio, que si es un problema de parasomnia, o sea, de personas que hacen cosas dormidos, ¿no? Eso también repercute de forma negativa en la calidad del sueño, así como también si son problemas de la respiración durante el sueño o de trastorno del movimiento durante el sueño, o también un trastorno del ritmo circadiano del ciclo sueño-vigilia que puede estar retrasado, una fase retrasada o invertido. En los pacientes que trabajan de noche también puede pasar esto. Entre otras muchas causas, como son también la hipersomnolencia, que es central en los casos de narcolepsia. Entonces, todo eso debemos investigar cuando tenemos ese paciente que refiere que se queda dormido fácilmente, que se siente muy cansado, que no se concentra. Hay que descartar principalmente esas entidades. Nosotros vamos a una pausa. Sabemos que ustedes tienen muchas preguntas. Pueden ir a nuestras redes sociales y dejarnos esas curiosidades, inquietudes, esas cosas que ustedes quieren saber. En Saludando RD, como siempre les digo, con doble D. Así que continuaremos conversando con el doctor Jiménez Mirabal tras la pausa. Y yo aquí aprovechando, haciendo mis consultas también, ¿verdad? Con el doctor. Vamos, doctora, a conocer unos mitos en nuestro nuevo segmento, Mitos en Saludando. A ver si producción me pone la primera pregunta. Y aquí el doctor nos ayuda a saber qué tan verdad o qué tan mentira. Doctor, dice, ¿dormir menos de 6 horas puede ser suficiente si te acostumbras? Sí y no. Esto vamos a dividirlo por las edades, ¿no? Si es una persona por encima de 65 años, dormir 6 horas está bien. Si es un sueño de calidad y te sientes bien al siguiente día, perfecto. Ahora, si tienes menos de 65 años, si tienes 20, 25, 30 años, lo ideal es que duermas al menos 7 horas. Bueno, pues ahí también el doctor acaba de respondernos unas preguntas que nos hacían por las redes, que cuántas horas eran las necesarias para poder dormir. Es correcto, eso también se agrupa por las edades. Evidentemente en los niños, a medida que son más pequeñitos, pues deben dormir más horas, ¿no? Entonces sabemos que los muy bebecitos deben dormir al menos entre 12 y 14 horas. Luego que llegan a entre 1 y 3 años deben dormir aproximadamente entre 12 y 14 horas. Luego entre 3 y 6 años deben dormir aproximadamente entre 10 y 12 horas. Y a medida que vamos creciendo, entre 8 y 10 horas ya en la adolescencia. Y a partir de ahí, al menos
7 horas de buen sueño es lo necesario, según el último estudio que obtuvimos. Evidentemente, no nos peleamos con que duerma 8 horas. Si está bien y se siente bien, perfecto. Ahora, más de 9 horas si no es recomendable. Trae también algunos problemas. Dormir menos es malo. Dormir mucho también es malo. Es todo un balance. Es tratar de llevar exactamente un balance. Bueno, a Cachi Peralta, ahí está su respuesta. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía y también por irnos reportando. Así que estamos en vivo y qué bueno poder entonces darle respuesta. Otro de los mitos que tenemos en producción, que está, doctor, el alcohol ayuda a dormir mejor. Es que muchos dicen que se sienten como más relajados, doctor, y la copita de vino. Pues sí, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y por ende nos baja, ¿no? Nos frena y eso crea una sensación de relajación y también de que podemos quedarnos, vamos a decir, a dormir más rápido. Ahora, ojo, este sueño que alcanzamos con el alcohol no es un sueño de calidad. Porque al ser un depresor y activar algunos neurotransmisores en nuestro cerebro, se altera ese sueño que debe ser orgánico, que debe ser normal. Y por ende, las fases donde tenemos que durar más tiempo para que nuestro sueño sea de calidad, no se alcanzan. Es un sueño más ligero cuando es por alcohol. Y esto lleva evidentemente a que el día siguiente sigamos con la necesidad de sueño, porque no es un sueño que es reparador. Entonces mucha gente toma alcohol. Yo me bebo una cerveza, 2 cervezas y me da sueño y me acuesto. Sí, esto es un arma de doble filo porque primero estamos evidentemente consumiendo tóxico, que es el alcohol. Y segundo, porque estamos llevando a nuestro sistema nervioso central al uso de crónico de cosas que alteran nuestro sueño. Y a convertirse como independiente, ¿no? Sí. Y esto genera también luego muchos problemas de ánimo, de depresión y ansiedad. Luego por ahí empieza el alcoholismo, que eso sería otro tema ya. Pero sí, el sueño cuando es inducido por el alcohol, pues no es un sueño de calidad. Aunque tú sientas que te quedaste dormido más rápido, pues no es un sueño de calidad y no debe ser algo que debamos hacer de forma rutinaria, nunca. Doctor, también en esta parte final, las personas que se acostumbran a tomar medicamentos no prescritos por ustedes, los especialistas, para poder dormir, y lo hacen un hábito. Sí, es muy frecuente. Lastimosamente, todos los países que son de Latinoamérica, existe mucho lo que es la automedicación. Es importante, vamos a decir, tratar siempre de que cuando una persona presenta un trastorno del sueño, o sea, un problema en la calidad de ese sueño, que se sienta que esté repercutiendo en el día, durante el día ese paciente, pues sí tiene que acudir con un especialista porque muchas veces la automedicación puede empeorar incluso algunos problemas. Un ejemplo, algunos pacientes que tomen, vamos a decir que porque mi vecina toma esta pastillita y de vecina, y usted déjeme la pastillita. Pues sí, mira vecina, a mí me está haciendo dormir de lo más bien, pero ese medicamento es una benzodiazepina y el problema a lo mejor de la señora es que tiene apnea obstructiva del sueño y la benzodiazepina empeora ese problema, aunque le da sueño, pero empeora el problema. Profundiza aún más, relaja aún más y empeora su situación de hipoxemia durante la noche. Como que dice ahora como un meme famoso, vemos pero no juzgamos, pero estos son casos reales. Es correcto, sí. Y luego nos topamos con esto en la consulta. No, bueno, y ya tiene tiempo tomándola y ahora para quitar esta pastilla es una situación. Entonces, sí es importante por eso acudir primero con el especialista para determinar cuál es la causa de su situación antes de todo. Aunque en el momento, en el trance, le ayude con algunos medicamentos a dormir, pero siempre tratando de investigar qué es lo que estaba sucediendo con su sueño. Yo sé que nos van a quedar muchísimas preguntas y cosas que ustedes quieren saber, así que vamos a hacer una segunda parte del tema sueño tan importante. Y en este cierre, doctor, necesito que usted nos deje la importancia de tener, usted lo mencionaba, los hábitos saludables para un sueño de calidad. Y también, ¿por qué es importante? Si mi especialista me indicó los estudios, pues no retrasarlos y no dejar para después el sueño. Sí, muy bien. Bueno, la parte de las medidas de higiene del sueño es fundamental. Todos los pacientes que tienen algún trastorno del sueño tienen que llevarlas sí o sí.
son muchas. La primera es la más importante y es fijar una hora tanto para dormir, para irse a acostar, como para levantarse. Y esto debe ser sí o sí. Si es posible poner una alarma en la mañana para despertarse a la misma hora todos los días. Y en la noche tratar de irse a la cama a la misma hora. Antes de irse a acostar, tiene que tener una rutina del sueño, tratar de apagar todas las luces, conectarse de lo que son las pantallas y la luz blanca. Todo esto con la finalidad de lo que dije previamente, de tratar de estimular la melatonina, de la secreción de melatonina para tener un mejor sueño. Así como también hacer ejercicios en la mañana o tarde temprano, no fumar, no tomar alcohol, no consumir sustancias que sean estimulantes después de las 3 de la tarde, como es el café, el exceso de algunas bebidas energizantes, así como también las personas que hacen ejercicio, que van al gimnasio, que toman algunos estimulantes, creatina, todas estas cosas, eso tratar de evitarlo. El correcto, evidentemente, ambiente en su cama. O sea, esto es importantísimo, que su cama sea cómoda, que no haya ruido, que tenga una temperatura que sea agradable. Todo esto también ayuda enormemente porque luego nos tomamos con pacientes y uno le pregunta, bueno, pero es que el vecino tiene todos los días una fiesta y entonces, ¿y cómo yo puedo dormir así, doctor? Pues sí, ahí se dificulta un poco la cosa porque realmente a lo mejor tiene un problema del sueño, no es propio de él, sino por una causa externa, sí, que eso pasa frecuentemente en nuestro país. Entonces, estas son cosas importantes porque todas estas medidas son las que si las llevamos a cabo, 3 de cada 10 solamente con llevar las medidas, pueden tener un buen sueño. Buscar ayuda a tiempo y los estudios. Claro que sí. Hacerse esos estudios es importante porque es lo que nos va a decir qué es lo que está sucediendo realmente, al final de cuentas. Hay un punto que yo siento que la misma falta de sueño, doctor, nos tiene un poco como que irritables a todos como sociedad. Reaccionamos de una manera en vez de ser más amable, ¿verdad? ¿Eso también está influyendo? Claro que sí. La irritabilidad es uno de los síntomas que aparecen cuando las personas no duermen bien. Y pues sí, muchos de nosotros, que como dije previamente, esa incidencia ha ido incrementando, pues sí, vamos a estar más irritables durante el día y es más fácil que haya más signos de violencia, ¿no? Y más disconfort y un estilo de vida, vamos a decir, un poquito más conflictivo. Vamos a detenernos hoy a pensar cómo estamos durmiendo, porque quizás ni siquiera nos estamos dando cuenta que no lo estamos haciendo de la manera correcta y que no estamos teniendo un buen sueño. Doctor, pero si nosotros no podemos solos, ¿cómo podemos entonces ubicarlo a usted para que podamos dejarnos acompañar, que es la palabra? Sí, claro. Bueno, estamos en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, en el 10º piso, consultorio 1005, y en UNEX también, en la Plaza de las Ramblas, en la Juan Pablo Duarte. Estamos a sus órdenes. Para mayor contacto pueden llamar en el caso de UNEX al 809-799-1283 y al HOMS, al consultorio, al 829-947-2005. También lo ubican por las redes sociales. Claro, y a nosotros no dejen de seguirnos y próximamente este episodio pues ya va a estar listo en YouTube para que ustedes puedan pues orientarse un poquito más. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y será hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias a ti. Bye bye.